Cordial saludos, mi nombre es Joao Vergara, estudiante de Ingeniería Industrial del periodo 1602 de sede Puerto Colombia. Mi identificación, la siguiente es para la explicación de la tarea 0, el cual dice el ejercicio que hay que realizar el montaje del circuito mostrado en la figura 1 con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia. A partir del uso de la variación de la fuente de tensión, completar la tabla 1 y generar una gráfica de voltaje versus corriente, dejando fija la resistencia en 10K. El estudiante debe partir de un valor de 3,5 voltios e ir incrementando 0,1, 0,1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente. Nos muestran aquí la figura 1, cómo estaba puesto el circuito. Vamos aquí, nos damos cuenta aquí la resistencia. Aquí está la fuente de alimentación que está en 3,5 y el multímetro está en amperaje. Aquí le damos a iniciar y nos estamos dando cuenta que cuando le colocamos 3,5 voltios, el circuito nos va a medir la corriente en 350 microamperios. Entonces, cuando aquí por ejemplo la colocamos a 60, nos va a medir 360 microamperios. Cuando la colocamos a 7, 370 microamperios. Entonces nos estamos dando cuenta que va a subir de 10 en 10. Aquí vemos que la resistencia está en 10K. Bueno, una vez ya realizar este simulacro, pasamos a realizar la tabla. Aquí vemos que la tabla nos exige aquí que el voltaje es 3,5 y la corriente nos la está pidiendo en miliamperios. Entonces, como sabemos que en microamperios son 350, se corre la coma, se divide entre 1000 y queda en 0,35 miliamperios. Le aplicamos esto a todas las corrientes y mira que cuando un ejemplo le ponemos 4 voltios nos da 0,4 miliamperios. Bueno, aquí dice que calculemos la resistencia con la fórmula de voltaje sobre corriente. Como tenemos aquí el voltaje, sabemos que es 3,5 voltios, entonces la corriente, la cual es 0,35 miliamperios. Entonces, para convertirla a amperios, dividimos entre 1000, la coma corre 3 pasos hacia adelante y bueno, nos da 0,0035 amperios. Eso lo dividimos y nos da 1000 ohmios. 1000 ohmios, que es la resistencia, la cual valía 10 kilo ohmios, 10 kilos. Nos damos cuenta que la resistencia es igual en todo el circuito, no cambia. Y ya teniendo estos datos, podemos realizar la gráfica de voltaje versus corriente. Nos vamos a Excel, aquí hice la tabla, realicé la conversión y aquí miren cómo muestra la gráfica. ¿Qué me doy cuenta? Que parto aquí de 3,5 voltios y a medida de que va la línea recta en forma ascendente, quiere decir que son proporcionales
Cada vez que sube el voltaje, sube la corriente. Aquí le doy la explicación y dice que nos den una línea recta ascendente, quiere decir que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. A medida que va aumentando el voltaje, la corriente también aumenta, mientras la resistencia del circuito sea la misma. Bueno, también les comparto aquí una definición de voltaje, el cual dice que también es conocido como diferencia de potencial eléctrico. Es una fuerza que impulsa la corriente a través de un circuito. Es la energía por unidad de carga de un sistema eléctrico que posee y que se traduce en la capacidad de realizar un trabajo. En términos eléctricos, el voltaje es la presión que impulsa la electricidad a través de dos cables. El voltaje sabemos que se mide en voltios, y según la ley de Ohm, la fórmula para hallar la del voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y vemos que corriente es el flujo constante de partículas diminutas llamadas electrones que se desplazan a través de materiales conductores durante un periodo determinado de tiempo. Para medir el flujo utilizamos una unidad llamada amperio. Y según ley de Ohm, su fórmula viene siendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vemos que son totalmente distintas, ya que una es la que le da esa tensión que puede para que la otra la reciba, y dependiendo del flujo que ésta tenga, ahí va a ser. Por eso, según la gráfica que estamos viendo, si aumentó el voltaje, la tensión también aumenta, dependiendo de la resistencia. Bueno, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.